Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Todo me pasa a mí, el podcast en el que entrevisto a algunos de mis viajeros y creadores favoritos para que me cuenten sus mejores y peores momentos de viaje. Anécdotas graciosas, anécdotas surrealistas, ya sabéis eso que nos gusta por aquí. Hoy en día, cuando viajamos, la mayoría de nosotros lo hacemos de una forma, digamos, bastante cómoda. Todos tenemos nuestro billete de avión, nuestra maleta, nuestro taxi, nuestro hotel, Airbnb, lo que sea. De aventura de verdad ya queda muy poco. Por eso la persona que tengo hoy aquí conmigo es una persona muy especial. Yo creo que es de esas personas que conoces solo una vez en la vida, porque tiene una historia súper curiosa, y es que él sí que hizo una aventura de verdad. Él es malagueño y fue la primera persona en la historia en dar la vuelta al mundo caminando y unir nadando los 5 continentes. Estuvo 3 años fuera de casa sin parar, recorriendo el mundo, andando, y hoy está aquí para contárnoslo. Él es Nacho Dean. Bienvenido, Nacho. Hola, Ana. ¿Qué tal? Encantado de estar contigo. Un placer tenerte por aquí, muchas gracias por ser mi invitado hoy. Y bueno, estoy deseando que me cuentes cómo eso de dar la vuelta al mundo a pie. Yo ya he escuchado un poquito porque, tuve la suerte de conocer a Nacho en mi último viaje a Ibiza. Entonces ya conozco un poquito su historia, pero bueno, sé que tiene muchas anécdotas más que nos va a contar hoy. Y bueno, ¿cómo fue aquello? ¿Qué fue lo que a ti te inspiró a decidir un día salir y dar la vuelta al mundo andando? Pues realmente era un sueño que yo tenía. Yo creo que la vida merece la pena luchar por nuestros sueños, conscientes del milagro que es estar aquí, que es estar vivos, y no quería dejar pasar la oportunidad, no quería esperar a tener 80 años, ¿sabes? Mirar atrás y decir, vaya, me he dejado estas cosas por hacer o estos sueños pendientes. Y luego quería dedicar esta expedición para lanzar un mensaje de cuidado de la naturaleza y del planeta Tierra. O sea que esos han sido los dos motores, las dos causas, el sueño personal y el mensaje medioambiental. Qué curioso, me encanta que además tuviese ese otro objetivo, ¿no? Y no simplemente el hecho de salir a la aventura. ¿Tú qué querías ser de pequeño? Porque, todos hemos tenido lo que queríamos ser de mayor cuando éramos pequeños y lo que realmente hemos sido, y me da curiosidad saber qué querías ser tú de mayor cuando eras pequeño. Joder, pues yo creo que pasé por todo tipo de profesiones. Yo recuerdo, yo de pequeño quería ser piloto de avión, quise ser futbolista, quise ser diplomático, quise ser monje en un monasterio de esos que yo había visto un reportaje en unas revistas que estaban en lo alto, unos monasterios construidos en lo alto como de unas montañas en mitad del mar. O sea, pasé por todo tipo, yo creo que de profesiones y de gustos. ¡Qué curioso! Para ser al final, pues es una persona curiosa, para ser aventurero y para mantener viva la llama, la curiosidad del niño que tenemos dentro. Que creo que esa es un poco pues la gracia de la vida, ¿no? El seguir, según vamos creciendo y nos vamos haciendo adultos, mantener viva esa curiosidad y ese niño, esa niña que todos tenemos. Claro que sí, eso es súper importante. ¿Tú vienes de familia viajera? Pues sí, mira, ya para empezar mis apellidos, mi primer apellido es inglés, Dean, y mi segundo apellido es griego, Mouliá. Bueno. Lo llevo en la sangre. Y luego por educación soy hijo de marino. Mi padre ha viajado por todo el mundo y por esa razón vivíamos en muchos lugares. Yo con 20 años había vivido ya en más de 7 sitios diferentes. Wow. Entonces, desde muy pequeño he formado parte de mi educación. Así que ya conforme fui creciendo, pues ya lo llevaba innato, lo llevaba en las venas, la curiosidad, las ganas de viajar. Cuando estaba mucho tiempo en un sitio, pues ya enseguida como me cansaba y tenía ganas de descubrir cosas nuevas. En fin, sí, forma parte de mi ADN. Qué guay. Y bueno, ¿cómo se lo tomó tu familia cuando de repente un día dijiste, oye, me voy a dar la vuelta al mundo? Porque claro, ¿cuántos años tenías cuando decidiste dar la vuelta al mundo andando? Pues cuando comencé tenía 33 años. ¿Y qué te dice tu familia cuando de repente con 33 años dices, oye, que me voy a dar la vuelta al mundo? Pues mira, ¿ves el globo terráqueo que tengo aquí a mi derecha? Sí. Pues recuerdo que mi padre cogió un globo terráqueo y se fue al Polo Norte y me dijo, ¿y por qué no das la vuelta por arriba, que es mucho más corto, es mucho más rápido? Y bueno, mi padre entendió muy bien, yo creo, de dónde viene este anhelo, ¿no? Estas ganas de viajar, de conocer el mundo en el que vivimos, ese espíritu de aventura. A la que le costó un poco más fue a mi madre, pero bueno, la verdad que le tengo que hacer un monumento, porque han sabido darme el tiempo y el espacio
que necesito para poder dedicarme a estas expediciones. De todas formas, es una evolución, ¿eh? No creas que fue algo que yo de un día para otro decidí, dejé todo, tuve que dejar todo, pero ha sido una evolución. Yo me independicé muy joven, con 20 años me fui de casa de mis padres, he realizado muchos viajes, muchas aventuras, así que en cierto modo yo creo que se lo podían oler, se lo podían ver venir. Estaban como, ya se acerca el momento, ya se acerca el momento, y cuando se lo contaste, si es que ya sabía yo que este niño se iba a ir por ahí y me iba a dar un disgusto. Bueno, pues ¿cómo fue la ruta que hiciste? Porque claro, imagino que la gente que nos escuche estará pensando, bueno, ¿cómo dar la vuelta al mundo caminando? ¿Cómo fue más o menos esa ruta para que la gente la pueda visualizar? Venga, pues vamos con ello, a ver, de un modo rápido. Yo salí el 21 de marzo de 2013 del kilómetro cero en la Puerta del Sol en Madrid. Seguro que muchos conocéis este lugar, hay una plaquita en el suelo que pone kilómetro cero, y comencé caminando hacia el este, hacia donde sale el sol, por la calle Alcalá. Y bueno, pues poco a poco, paso a paso, imagínate que el primer día no llegué a la India, el primer día dormí muy cerca de Madrid y el segundo día ya me alejé un poquito más, fui cruzando toda España a través de Guadalajara, Teruel, Cataluña. Posteriormente crucé la frontera con Francia, la recorrí por el sur, por la costa del Mediterráneo, luego Italia, Eslovenia, Croacia, Serbia, Bulgaria, Turquía, entraba en Asia y recorría los países del Cáucaso, Georgia, Armenia, Irán, Asia Central, India, Nepal, Bangladesh, el sudeste asiático, Tailandia, Malasia, Singapur, Indonesia, llegaba hasta Australia, cruzaba toda Australia caminando desde Darwin hasta Sydney. Posteriormente América, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, México, Estados Unidos. Regresaba a Portugal y 3 años después llegaba por el oeste, por la calle contraria, que nos íbamos por el este, llegaba por la calle contraria, de nuevo a la Puerta del Sol, al kilómetro cero, después de recorrer 4 continentes, 31 países y 33.000 kilómetros caminando para documentar el cambio climático. Me parece una brutalidad cuando pienso en esos 33.000 kilómetros y que solo lo hiciese en 3 años. Una cosa que a mí me chocó muchísimo cuando lo escuché la primera vez, porque piensas, ¿cómo puede una persona caminar tan rápido? O sea, tú ibas caminando, no ibas corriendo. ¿Cuál era la distancia que solías recorrer normalmente en un día? Bueno, alguna vez corría, sobre todo si llovía mucho o me perseguían con machetes. O sea que tú descubriste... Uy, lo del machete ahora me lo tienes que contar, pero tú descubriste si al final te mojas más andando corriendo, eso seguro. Sí. Sí, bueno, pues mira, he estado haciendo una media de 45 kilómetros al día. Wow. Tú ten en cuenta que si haces 33.000 kilómetros en 3 años, son 11.000 kilómetros al año. Más o menos unos 1.000 kilómetros al mes, un poquito menos. Si haces la cuenta, salen unos 33 kilómetros al día. ¿Qué ocurre? Pues que ha habido días que he parado, que no he caminado, con lo cual pues la media aumenta un poco, de los 33 hasta los 45 kilómetros. Pero luego ten en cuenta que es algo que yo hacía desde que salía el sol, a las 6, 7, 8 de la mañana, hasta que el sol se pone tras el horizonte por la noche, a las 8, 9, 10, hay muchas horas. Claro. Si caminas, es decir, claro, en el día a día hacemos muchas cosas, pero si te dedicas solo a caminar, al final haces esa distancia, 30, 40, 50 kilómetros. Yo he llegado a caminar más de 80 kilómetros en un solo día. ¡Wow! Entonces, al final... caminaba como respirar, casi si me apuras necesitaba caminar para poder funcionar. Y bueno, pues me convertí en caminante, sí. Qué fuerte. ¿Y no tenías días de descanso entre destinos? A lo mejor decías, uy, necesito tomarme 1 o 2 días de descanso. ¿Era siempre todos los días caminaba? Bueno, sí he parado. Por ejemplo, cuando tenía que tramitar visados... Por ejemplo, claro, ten en cuenta que no gestionaba todos los visados antes de salir. Normalmente viajamos en avión y ya tramitamos todos los visados en España o en nuestro país de origen. Pero cuando vas caminando tardas muchísimo en llegar a los sitios. Entonces, para que no encontrarme con las visas ya caducadas, las iba gestionando en los países anteriores. Así que cuando estaba en Turquía o en Armenia, gestionaba la visa de Irán. Cuando estaba en Irán, la de India. Cuando estaba en India, la de Nepal. Y eso me obligaba a estar como unos 10, 15
15 días parados en la capital, pues en Teherán, en Nueva Delhi, en Katmandú, gestionando las visas de los días siguientes. Luego otras veces sí paro porque conozco gente, conozco personas y me apetece parar, me apetece hacer turismo. Esa tiene que ser la parte más bonita al final, ¿no? Claro, es la más bonita y luego es una de las más complicadas porque luego te tienes que ir. ¿Sabes lo que quiero decir? Has llegado caminando hasta un sitio, pero tú tienes un camino, tienes un objetivo, tienes que seguir. Entonces te tienes que despedir, tienes que decir adiós, te encariñas de los sitios, te encariñas de las personas. Además, imagino que son sitios, no es como quien va a Londres y hace un amigo en Londres, es que estás en sitios que seguramente será difícil llegar y sabes que es un sitio al que probablemente no vas a volver, ¿no? Porque eso de repetir la vuelta al mundo caminando, unos años después ya no sé si es algo que te planteas, pero seguramente pues en muchos de esos sitios supieses que nunca más ibas a volver, ¿no? Entonces se hace todo mucho más duro. Se hace más duro y se hace mucho más especial porque llegar a los sitios caminando cobra todo un significado muy, muy intenso. Es como que te lo has ganado, es como que el camino que has recorrido hasta llegar a ese sitio, cada paso cuenta, cada sensación, cada momento complicado. Entonces todo cobra... Es como muchísimo más intenso, todo es más valioso, los paisajes que estás viendo, los atardeceres, las estrellas, las personas que conoces, las noches con tu tienda de campaña. De repente llegas a Lumbini, la ciudad natal de Buda Siddhartha, en Nepal. Y es una ciudad que está llena de templos budistas, de gente que va allí peregrinando. Y tú has llegado caminando desde España, entonces todo es especial. Llegas a Dhaka, llegas a Bangladesh, conoces gente que vive en aldeas, que salen niños corriendo de sus cabañas y te rodean y te acompañan caminando y tienes la sensación de estar viviendo una película. O estás en Estambul, en infinidad de lugares y de destinos que muchos de ellos no salen en guías de viajes ni en agencias porque vas caminando. Estás en los sitios más auténticos, más rurales y donde se vive y se conocen las culturas de los países, ¿no? Duermes en el suelo, comes con las manos, en fin, no te enteras de nada porque como no hablas el mismo idioma, pues te ves obligado a comunicarte por gestos, por mímica, en fin. Sí. Me imagino que volvería chapuceando un poquito de cada idioma, ¿no? Que aprendería algunas palabritas en cada país por el que pasaste, porque claro, si te pasas un mes o 2 meses atravesando un país, al final algo cogerías, ¿no? Del idioma. Sí, claro. Es muy curioso porque, claro, cada vez que cruzas una frontera entras en un país nuevo y como vas caminando... todo es como, eres muy vulnerable, caminando todo estás muy expuesto, todo te parece no peligroso, pero tienes que tener muchas precauciones, entonces entras siempre con cierta cautela. Luego, cuando llevas ya una semana, 2, 3, empiezas a conocer la cultura, todo te parece ya familiar, a conocer gente y empiezas a estar cómodo. Y cuando ya estás cómodo, se acaba el país, llegas a otra frontera y empiezas de nuevo. Entonces tienes que aprender unas palabras de cada idioma, por ejemplo, hola, amigo, gracias, algunos tipos de comida, en fin, estoy seguro, pues de que tú y todos los que nos están escuchando pues les ha pasado parecido o lo mismo. Claro, además te ayuda siempre a que la gente sienta un poco más cercana, ¿no? Cuando llega un extraño a una ciudad o a un pueblo, sobre todo cuando no hay muchos turistas y no sabe el idioma, muchas veces les cuesta un poco como dar ese paso y coger confianza, y si ven que tú estás haciendo ese esfuerzo de decir algunas palabras y tal, pues ya como que se sueltan. Claro, es muy interesante esa inmersión cultural. Hablamos mucho del turismo sostenible, hablamos mucho del turismo regenerativo, respetuoso, y está claro, no se trata solo de no tirar basura o de intentar ir a los sitios en medios de transporte pues no contaminantes, pero es que se trata también de conocer la cultura del país al que vas, de intentar sumergirte, de hablar aunque sea unas palabritas del idioma. A veces viajamos con ese etnocentrismo, ¿no? Creyendo que nuestra cultura y el mundo del que venimos es superior, es mejor, y los demás se tienen que adecuar y adaptar a nuestro idioma y nuestra manera de ser, y queremos que sea todo como en nuestro país. No, si tú viajas, una de las cosas más interesantes es precisamente darte cuenta de que las cosas pueden ser muy, muy, muy diferentes. Claro que sí. Y ese viaje exterior que también es el viaje interior, ¿no? Exactamente. A mí una cosa que me genera muchísima curiosidad es porque, claro, nosotros estamos acostumbrados, la gente en general cuando viaja, yo salgo de España, me subo a un avión y me bajo en Nepal, o me bajo en Italia, o me bajo en un universo totalmente diferente, un país con otro idioma, con otra cultura, con otra gente.
Y ver esa transición entre culturas tan diferentes a pie, cómo se va degradando y convirtiendo una en otra, tiene que ser algo súper interesante, porque ahí es cuando imagino que te vas dando cuenta de las similitudes entre una y otra, ¿no? Es brutal, porque, claro, lo que más llama la atención puede que sea eso, el reto deportivo, la hazaña, la supervivencia, pero es que hay muchos ángulos, hay muchas miradas, está el lado antropológico, está toda la historia, la cultura. Estás atravesando, como muy bien has dicho, Ana, países que tienen siglos, miles de años de historia, por los que han pasado imperios. ¿Qué decirte? Los fenicios, Bizancio, Constantinopla, los romanos, los griegos, atraviesas países hindúes, musulmanes, budistas, cristianos, y en los que ha habido una historia y en los que ha habido cambios, en los que ha habido unos regímenes, en los que hay unas leyes, unas culturas, unos idiomas. Entonces de repente estás haciendo un viaje por el crisol de la especie humana que es bestial, o sea, es brutal. Y es tal la cantidad de conocimientos, de personas que conoces, de templos que ves, de museos, que llega un momento en el que te sientes desbordado. Es como si el disco duro ya empezara a no tener capacidad de almacenar tanta información. Y es brutal ese viaje que haces. Me imagino. Qué experiencia más bonita tuvo que ser. Tiene que ser también muy especial. Bueno, iba a decir viajar solo, pero tú ibas acompañado. Ibas acompañado de Jimmy. ¿Quién es Jimmy? Bueno, Jimmy es mi compañero de viaje, ha sido el carro con el que he dado la vuelta al mundo caminando. A veces se piensa que uno viaja con mochila. Bueno, he usado mochila en algunos tramos, sobre todo en desiertos, pero por lo general caminaba con un carro en el que llevaba mi equipaje, mi material de supervivencia. Son muchos años de expedición y claro, llevar tanto peso en una mochila pues acaba no siendo sano para la espalda. Sobre todo si tiene que andar 80 kilómetros, claro. Claro, si tienes que caminar tantos kilómetros. Entonces, bueno, en este carro he llevado mi material, ha sido un equipaje minimalista. Ten en cuenta que cuando viajas caminando, cada kilo, cada cosita que llevas cuesta mucho moverla. Así que tuve que pensar, que decidir, bueno, ¿y qué llevo, no? Y tienes que hacer un ejercicio de desprendimiento absoluto, porque claro, estamos rodeados de comodidades, de objetos, de cosas, pero cuando vas caminando, pues tenía que meter una tienda de campaña que se convirtió en mi casa, un saco de dormir que se convirtió en mi cama, con una esterilla, y luego algo de ropa, pero no te creas que grandes cantidades, 2, 3 mudas y poco más. Entonces tenía que estar lavando mi ropa a mano cada poco tiempo. Luego, pues según estuvieras en invierno, en verano, en una montaña o tal, pues ibas cambiando algunas cosas. Llevaba un botiquín de primeros auxilios, pues era mi hospital, era mi farmacia ese botiquín. Y ahí pues bueno, llevaba pues de todo. ¿Y qué más llevaba? Agua, comida, obviamente. Llevaba algo de tecnología, puesto que hice público el viaje y lo iba contando a través de una web, de las redes sociales, así que llevaba un pequeño ordenador portátil, una cámara de fotos y un teléfono móvil para comunicarme y 4 cosas más. 4 cosas más, te digo, un frontal, una cuerda, un cuchillo y mi diario. Un diario en el que iba escribiendo pues todas mis experiencias y al acabar el viaje me junté con una montaña de diarios que era espectacular. O sea, cuando yo regresé de nuevo, 3 años después, abrí el primer diario por la primera hoja y leí las primeras frases, o sea, fue como un viaje al pasado y decir, vaya, ¿quién me iba a decir que 3 años después estaría aquí después de vivir tantas experiencias y un viaje tan intenso leyendo, ¿no? estos diarios? Qué bonito es recordar esos viajes anteriores, en este caso el mismo viaje, pero desde un principio, y ver cómo cambiamos, ¿no? en ese tiempo. ¿Hay algo que hubieses cambiado si lo supieras ahora, si tuvieses que empezar ahora de cero esa expedición una vez más? ¿Algo que cambiaría o que harías de otra forma? No, el viaje fue como tenía que ser. Es verdad que me ocurrieron percances, es verdad que cometí errores, pero creo que el viaje tiene sentido con esos errores y con esos percances. Y ocurrió como tenía que ocurrir, porque si no, no hubiera ocurrido, no hubiera pasado. Yo tenía la sensación de que era una llamada del destino, una llamada de la vida, de la aventura. Y si no lo sientes, si no lo vives así, no lo haces. Porque es un viaje muy romántico,
pero también es un viaje complicado, es una experiencia difícil. Entonces, bueno, pues a veces dices, ¿qué necesidad tengo de estar pasando estas dificultades si podría estar más cómodo y seguro? Si hay una palabra con la que podría definir esta expedición, es inevitable. Era algo que inevitablemente tenía que ocurrir, tenía que pasar. Y no cambiaría nada del itinerario, de las personas que conocí. Fue una experiencia única. ¿Cuál fue, dirías, tu mayor lección, tu mayor aprendizaje después de esta aventura? Seguro que hay muchas, ¿no? Pero... Hay muchas. Te voy a compartir varias. Bueno, una de ellas es gratitud, una actitud de agradecimiento. He estado 3 años viviendo con muy poco, con lo que cabe en un carrito, lavando mi ropa a mano, durmiendo en el suelo, en una tienda de campaña, viendo cómo vive la humanidad a lo largo y ancho del planeta. Y hay que dar gracias, hay que ser una persona agradecida cada mañana cuando te despiertas de estar vivo. Solo si eres consciente del milagro que es estar vivo, ya miras la vida con una sonrisa y todo te parece un regalo. Tendemos mucho a quejarnos, a ver el vaso medio vacío, a que nos den las cosas hechas. Entonces, cuando has vivido tan al límite de la supervivencia, a partir de ahí todo lo que viene es un regalo. Entonces, gratitud creo que es una actitud con la que mirar la vida y te sientes una persona afortunada. Otro aprendizaje también es humildad. Dice, joder, con lo que has hecho tendrías que estar así, pues ser muy chulito, No, humildad. No somos mejores ni peores que nadie. Creo que viajar te da esa enseñanza. Cada cultura es diferente. El mundo está lleno de miles de héroes anónimos, de personas que viven con muy poco, de personas luchadoras que trabajan para sacar adelante una familia, para sobrevivir en una guerra, para superar una enfermedad, y te das cuenta de que no tenemos excusas para quejarnos y para trabajar y humildad. Luego aprendes el tremendo potencial que tenemos, Ana, la física, mental y emocional, espiritualmente, de lo que somos capaces. Somos seres maravillosos, llenos de luz. En la vida atravesamos momentos complicados, momentos de oscuridad, de depresión, de dificultades, pero tenemos un potencial increíble, espectacular. Y yo lo he podido comprobar en primera persona. He hecho cosas que no sería nunca capaz de imaginar que sería capaz, de cruzar desiertos, de atravesar montañas, de vivir con muy poco, vas empujando esos límites, ¿no? de esos umbrales que tenemos, salir de lo que ahora se llama la zona de confort y descubres que tenemos una capacidad de hacer cosas increíbles. Y luego otro aprendizaje que quiero compartir contigo y con todos los que nos están escuchando es que, aunque suene raro, el planeta no es tan grande. Yo quiero decir, es un aprendizaje basado en la propia experiencia. Sí, yo lo he recorrido creo que nadie lo sabe mejor que tú. Lo he recorrido caminando. Tengo una noción de las dimensiones. Sé lo que cuesta. Quiero decir, cuando vives las cosas, las has vivido en propia experiencia y puedes hablar de ellas con conocimiento de causa. Yo sé lo que cuesta recorrer 1000 kilómetros caminando. Sé lo que cuesta llegar hasta Australia. Volver por el otro lado del planeta, lo he visto, es un conocimiento que tengo en mi mente y sé que el planeta no es tan grande y siempre, bueno, pues que eso es razón de más para cuidarlo, que creemos que el planeta es infinito, que los recursos son ilimitados. No, vivimos en un planeta donde los recursos son finitos y donde lo compartimos con muchas especies más. O sea, el planeta ni es nuestro ni estamos solos. He visto infinidad de especies que vemos en documentales, que leemos en libros. Yo los he visto. O sea, ves las águilas volando en el cielo, abrir la puerta de la tienda de campaña y ver la jungla con miles de luces iluminando las luciérnagas, ¿no? La selva. He visto delfines, he visto calderones. Compartimos el planeta, vivimos en un mundo de fantasía. ¿De quién ha diseñado esto? La naturaleza. Qué perfección de planeta. Sí, qué maravilla. Tiene que ser una forma increíble de entender eso, ¿no? Y de darte cuenta cuando viaja
tú solo, prácticamente sin nada, con tu carrito lleno de las cosas más esenciales, básicas que hay, o sea, el minimalismo en estado puro. Sí. Y viajas totalmente solo, andando, sin transporte público, sin una casa, sin un hotel, solo dependes de ti y de la gente que te rodea y que a lo mejor te echa una mano de vez en cuando y vas viendo cómo va cambiando el paisaje, vas viendo cómo es la naturaleza, qué otras especies conviven, ¿no? Las dimensiones de la Tierra, como comentaba. Es que te tiene que poner una perspectiva increíble, hasta el punto que cuando llegas a casa todo lo que tienes al final te sobra, ¿no? Imagino, porque ya te has acostumbrado a vivir con tan poco y a vivir moviéndote todo el tiempo, que cuando llegas de repente es como que todo esto para qué me sirve, no lo necesito, ¿no? Te conviertes en una persona libre, una persona hecha a sí misma. Has abierto tu propio camino. Y eso fue lo más difícil. Esa fue, de todos los pasos y todas las experiencias que viví, el más complicado fue el primero, que fue saltar fuera de la caja, lo que en inglés dicen to think out of the box, y abrir mi propio camino. Ser fiel a mí mismo, decir, este soy yo, esto es lo que quiero, salir del camino convencional, social, tal y como está el mundo establecido, y decir efectivamente, pues este soy yo, esto es lo que quiero, y hacer tu propio camino. Y entonces te vuelves una persona libre, te vuelves una persona que ha roto ataduras, que ha soltado lastre, como un globo que suelta lastre y sale volando. Entonces de repente pues no necesitas... A ver, obviamente a todos nos gusta estar rodeados de seres a los que queremos, que nos quieran, pero a nivel material no necesitas nada, te das cuenta de que todo es prescindible. Entonces, bueno, aprecias todo mucho más, te vuelves una persona también ligero, que dicen el buen viajero viaja ligero. En cualquier momento puedo cambiar de sitio, en fin, no tengo muchas ataduras, podemos decir. Claro, eso es algo que en el mundo de los viajes todos siempre tenemos ese problema, ¿no? Del equipaje y de viajar ligero y de tenemos que llevarnos 200.000 cosas y me olvido algo. La próxima vez que salga de casa y piense, si me olvida algo, voy a pensar en Jimmy, voy a decir, a ver, ¿qué llevaba Nacho? ¿Qué llevaba Nacho? Que yo pueda necesitar y no tenga. Ya lo tengo todo, pues venga, para afuera. Sí. También te das, bueno, a ver, qué decirte... Depende mucho de dónde vayas. Tú eres también una experta, una profesional de los viajes y sabes muy bien, pues depende de dónde vayas, en fin, qué cosas hacen falta. Claro. Depende de los recursos que tengas, pues a veces te los tienes que llevar de casa o los puedes conseguir donde el destino al que vas. Y bueno, claro, por supuesto no es lo mismo si tienes que empujarlo durante 33.000 kilómetros contigo o si lo llevas en el cargo de un avión, imagino. Sí. ¿Cuál fue la reacción de la gente cuando te veían pasar por sus pueblos, por sus ciudades, por sus caminos y se daban cuenta o les contabas de que iba dando la vuelta al mundo caminando? ¿Cuál era la reacción? Imagino que habría gente que te invitaría a su casa, ¿no? Que te ofrecerían cosas, o gente que te cuestionaría por qué estás haciendo esto, qué hace este loco andando por mi pueblo. Bueno, ese es otro de los aprendizajes, el comprobar que la inmensa mayoría de las personas, el ser humano merece la pena. Las personas son buenas, ¿eh? A veces vemos la tele, son noticias tan terribles todas que dices, es que no voy a viajar, menos aún solo y mucho menos aún caminando. No voy a llegar ni a Italia, vamos. Pero te das cuenta de que no. De que el mundo está lleno de seres bondadosos, de gente hermosa, sin ser ingenuo, te quiero decir, sin contemplar ese pequeño porcentaje de personas con las que hay que estar muy alerta y tener cuidado. Pero la mayor parte de las personas somos todos muy parecidos, no tenemos ganas de complicarnos la vida y lo que queremos es pues pasárnoslo bien, ser felices, estar a gusto con los nuestros, y nuestras necesidades básicas, comer, dormir, en fin, descansar y estar seguros. Entonces, bueno, yo soy la prueba evidente de que un tipo con un carrito pues ha ido atravesando muchos países, me han brindado ayuda en todo tipo de lugares, ayuda, pero hasta el punto de estar conmocionado, porque familias que tienen muy poco te lo dan todo. Y todo, te digo, un platito de comida, la cama que hay en la casa, que hay una única cama, te la dejan a ti para que duermas, ellos duermen en el suelo y bueno, estás en calidad de invitado.
no quieres ser descortés, no quieres rechazar la cama, pero te da un apuro tremendo también. Claro. En fin, entonces he conocido y me han ayudado muchísimo en todos lados. Qué bonito. Creo que a veces la gente más humilde le acaba siendo la más generosa, porque precisamente saben, ¿no?, que Sí. lo importante es las pocas cosas que son necesarias, pero lo necesarias que pueden llegar a ser esas pocas cosas, ¿no? Me han dicho de todo también, o sea, a veces ten en cuenta, bueno, yo no contaba que venía caminando desde España. Ha habido sitios donde yo tenía la sensación de que estaban viendo a un extraterrestre. O sea, este ¿de dónde sale? O sea, este con un carro azul aquí caminando. Claro, es que encima la gente no ha visto las imágenes. La gente que no haya visto esas imágenes, hay que imaginarse a Nacho, que ahora yo lo estoy viendo aquí afeitadito, peinadito, bien vestidito, no sé qué, pero en ese momento, claro, yo no sé con cuánta frecuencia podrías tú pisar una ducha, por ejemplo, pero claro, imaginaba a Nacho con su barba, después de haber caminado no sé cuántos kilómetros en los últimos años, con su carrito, con sus zapatillas que reventaría, no sé qué dijiste, 11 o 12 pares de zapatillas, ¿no? Claro, es para alguna gente ve a un hombre así andando por la calle y pensará, ¿qué hace este hombre, este barbudo despeinado por medio de mi pueblo? Claro. Este vagabundo. Claro, entonces, no sé, imagínate, claro, por poner un ejemplo, recuerdo la frontera entre Armenia e Irán. Claro, cada vez que cruzas una frontera vas caminando. Entonces, bueno, pues te ven venir de lejos y justo la frontera entre Armenia e Irán, pues hay varios kilómetros, un poco como digamos en tierra de nadie. Entonces, cuando sales de Armenia, no estás ya ni en Armenia, pero tampoco estás en Irán. Y recuerdo el día, era ya tarde, estuve a punto de poner mi tienda de campaña ahí en medio. Y dije, bueno, no sé si me voy a meter en un problema. Entonces, claro, ya desde lejos las garitas, los gendarmes, la policía, los soldados ya me veían venir y veían venir a un tipo caminando con un carrito, como tú dices, barbudo, con el pelo. De lejos yo creo que se frotaban los ojos, se miraban y decían, ¿de dónde sale? Este Robinson Crusoe que no hemos encontrado. Sí. Llegan allí, nada, pues les das el pasaporte. Claro, al principio pues te miran qué llevas en el carro, te hacen preguntas y una vez ya que les enseñas pues recortes de prensa, de entrevistas que has ido haciendo, todos los sellitos del pasaporte y tal, pues acaba la situación pues que nos acabamos haciendo fotos, en fin, todo muy distendido. Pero luego estás en Estados Unidos, que es un país pues del llamado primer mundo, occidental, donde ir caminando es muy raro. Allí se va siempre en coche, todo está hecho para ir en coche, los drive-thru, ¿no? La farmacia, el banco, el McDonald's, tal. Pues ver a un tipo caminando con un carro, pensaban que llevaba un bebé dentro, o que... sí, a veces me preguntaban, o me paraba también a veces la policía, a si me pasaba algo. Entonces, pues lo mismo, les daba información, les daba mis redes sociales, se iban y una vez que las comprobaban y veían que era cierto, veía que volvía la misma patrulla y hacernos una foto, ¿no? País, por ejemplo, este último Estados Unidos lo crucé en los meses de enero y febrero por la costa este, desde Miami hasta Nueva York. Un frío pero en Nueva York un frío horrible, claro. Un frío terrible, había temperaturas de 15 grados bajo cero. De hecho, cayó en esos meses, enero y febrero de 2016, se puede googlear en internet la tormenta Jonás, una de las más fuertes que ha sacudido la costa este. 80 millones de personas en sus casas, vuelos cancelados, el estado de emergencia declarado y un tipo barbudo con su pelo largo, con el carrito cubierto de hielo, porque había, pues eso, 15 grados bajo cero, caminando. Bueno. Entonces, bueno, me han preguntado de todo. ¿Cómo hacía en esas situaciones, por ejemplo, con ese frío, atravesando una ciudad y de repente, ¿dónde decides plantar tu tienda de campaña a dormir? ¿O decía, oye, cuando hace tanto frío me busco la vida y consigo dormir en otra parte? ¿Cómo lo hacía? Sí, bueno, pues es importante tener un buen equipo. Quiero decir, tener ropa de abrigo. Entonces no es lo mismo estar recorriendo Ecuador o regiones tropicales, donde tienes que ir con ropa holgada, de algodón, que estar recorriendo pues a los 5.000 metros de altitud en los Andes o Estados Unidos por la costa este en enero y febrero. Entonces tener buena ropa de abrigo, pues un gorro, unos guantes, un abrigo. Yo suelo llevar siempre 3 capas, que es una camiseta térmica, que te protege del frío, luego un forro polar, si hace más frío, y luego un chubasquero cortavientos, si llueve y tal. Pero en ocasiones hay que llevar encima un buen abrigo de plumas, porque es que hace un frío que pela. Que si no, luego el calzado, pues si llueve o hace frío, pues yo generalmente camino con unas zapatillas
de correr maratones, que son flexibles, son acolchadas, muy ligeras. Pero si llueve o hace frío, pues tienes que llevar unas buenas botas de Gore-Tex impermeables que te protejan el pie. Luego, la tienda de campaña es impermeable, tanto la cubierta como el suelo. Aguanta una columna de agua pues, de 10.000 o 15.000 milímetros, en fin. Y luego llevar un buen saco. Dormir es importante, descansar. Entonces, un saco que aguante temperaturas bajo cero. ¿Qué ocurre? Que yo he tenido el mismo saco. Lo mismo para el verano que para el invierno, lo mismo para Tailandia que para los Andes. Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que en invierno estaba muy a gusto en él, pero en verano, o en regiones tropicales, me cocía vivo. Entonces, ¿qué hacía? Lo abría, me tumbaba encima, literalmente, prácticamente desnudo, en calzoncillos, y noches que yo bebía, pues me bebía 1 litro o 2 litros de agua, porque estás constantemente sudando. Entonces tienes que aprender a convivir con todas esas circunstancias que cambian. Quiero decir, aprendes a caminar con lluvia. Generalmente en nuestra cultura cuando llueve nos enseñan desde pequeñitos que hay que meternos en casa y a resguardo, pero a los niños les encanta saltar con sus botas en los charcos y mojarse. La lluvia es agua y el agua solo moja. Entonces te das cuenta de que, bueno, pues vale, llueve, te mojas, pero si tienes una muda seca, pues por las noches te la pones y duermes calentito y al día siguiente pues ya verás qué haces. Luego, que hace mucho calor, pues sudas. Vale, pues te acostumbras, pues sabes que tienes que beber para hidratarte y recuperar ese líquido que estás perdiendo. Quiero decir, que te empiezas a familiarizar con todas esas situaciones incómodas que vivimos en cápsulas. Tú ten en cuenta que somos animales, tenemos un instinto, venimos del vivir al aire libre, pero ahora vivimos en cápsulas, estamos siempre en una casa, estamos siempre en un coche, en una oficina, en un avión, con una temperatura constante. Pero cuando estás al aire libre cambia tanto todo, cuando estás la humedad, la altitud, las comidas. Claro, estás expuesto a los elementos y estamos acostumbrados a vivir en nuestra pequeña burbuja de protección y en realidad pues lo más natural es estar expuesto. Si es que claro. Y podemos sobrevivir, no nos pasa nada, quiero decir. Claro, no te va a pasar nada por mojarte ni por sudar, si es que así. Hay que reconocer que la evolución tiene su sentido, ¿eh? Si hemos llegado a este punto de la historia ha sido por algo. Y es que pasa, bueno, pues que dices, en primavera es que salen las flores y los mosquitos y los bichos me pican. Pues sí, es incómodo. En verano hace mucho calor, entonces pues te quieres meter en una cueva, en una habitación fresquita. En otoño llueve y te mojas y en invierno hace frío. Pues la evolución ha consistido en ir protegiéndonos y poniéndonos a resguardo de todas esas amenazas y peligros. Que si te caza un tigre, que si tienes que luchar con no sé qué. Pero que tenemos ese potencial dentro, que nos hemos olvidado de él. Obviamente yo estaba obligado un poco a vivir en esas condiciones porque me había propuesto hacer este reto, pues tenía que pasar por ahí. Ahora, claro. Quiero decir, no hay necesidad de estar... Bueno, si lo puede evitar, lo puede evitar. Si puedes estar cómodo, no hay necesidad. Te voy a decir otra cosa también, que ahora creen, claro, dice, bueno, tú has dado la vuelta al mundo, pues caminando, pues irás caminando a todos sitios. O sea, yo ahora, obviamente, me ducho todos los días, duermo en una cama. Bueno, ahora dormí en el suelo. Tú querías dormir en el suelo, duerme en el suelo. No tengo ningún problema con la comodidad. Claro, que uno renuncia, pero por ciertos motivos, no simplemente por el hecho de renunciar a ello. ¿Cuál fue tu momento más duro en estos 3 años de viaje, de aventura? ¿Cuál fue el momento o cuáles fueron los momentos más complicados, más duros, en los que a lo mejor te sentiste en peligro o estuviste a punto de tirar la toalla? Bueno, pues los momentos más duros han sido aquellos en los que pues he estado a punto de morir. Es decir, la aventura está muy bien, a todos nos gusta vivir aventuras y viajar y conocer países, pero rebasar una línea en la que tu vida está en juego, eso ya no le apetece a nadie. Entonces he vivido momentos muy, muy extremos, en los que, como te comentaba, me han asaltado con machetes en países de Centroamérica, en Honduras, El Salvador, en algunas regiones de México. Y ahí pues son momentos tan complicados, de ansiedad, de miedo,
que dices, ostras, te ponen muy al límite y dices, ¿qué necesidad tengo? ¿Qué sentido tiene lo que estoy haciendo? Te planteas todo. Por eso, bueno, es muy importante el preparar bien las etapas, el contactar con embajadas, en fin, eso son... presencié un atentado terrorista en Dhaka, en la capital de Bangladesh. Wow. Y ahí tienes la sensación de que estás en el lugar y el momento equivocados. ¿Sabes más o menos alrededor de qué fecha pasaste por Dhaka? Diciembre de 2013, enero de 2014. Era época de elecciones. Hay dos partidos políticos, pero hay una tercera fuerza política islamista radical que hay en muchos países que reivindica de nuevo la anexión a Pakistán y a través de la violencia, de atentados, Claro. en fin. Entonces justo, claro, todo, tú imagínate cruzar caminando Bangladesh en esta época, con estas circunstancias, no era lo más recomendable. De hecho, había carreteras cortadas, había incendios, yo vi tanques de las Naciones Unidas por carreteras de Bangladesh, velando un poco por la seguridad del país en esta época de elecciones. Entonces, bueno, cuando llegué a Dhaka, sabes que Bangladesh es un país muy pequeño, pero muy poblado, hay 160 millones de habitantes, es un país muy pobre también, muchas industrias textiles están allí en Bangladesh. Sí. Y como digo, pues es imposible parar a mear y que no te vea nadie. O sea, porque hay tantísima gente. Pues Dhaka iba caminando por una de las principales avenidas con unos amigos que hice allí y de repente al final de la avenida pues hubo una explosión, salió todo el mundo corriendo, había coches del ejército y de la policía sin saber muy bien qué estaba pasando. A los pocos segundos una segunda explosión mucho más cerca. En ese momento, como digo, pues tienes la sensación de que estás en el lugar en el momento equivocado, o sea, te agazapas, por mucho que entrenes y que planifiques un viaje, ese tipo de cosas es imposible preverlas. Ocurren. Y a los pocos segundos una tercera explosión más cerca y bueno, pues efectivamente te pasa la vida por delante de tus ojos, te acuerdas de los tuyos y dices, ostras, a ver si salgo de aquí vivo. Joder. Sales corriendo y bueno, pues afortunadamente... estamos aquí para contarlo y bueno, pues fue precisamente eso, un atentado de este grupo, ¿no? Y bueno, pues he vivido momentos, como digo, muy complicados. Estuve a punto, antes te hablaba de la frontera de Armenia con Irán, pues estuve a punto de acabar en prisión por culpa de unas fotografías en esa frontera. Cada vez que cruzo una frontera, pues me hago una foto junto a un cartel que dice Welcome to o en el idioma local para demostrar que he entrado a ese país caminando. Claro. Pero es una zona militar, está prohibido hacer fotografías y me sorprendieron unos soldados. Entonces, bueno, te puedo asegurar que fue la primera vez que me alegré de no hablar el mismo idioma. Yo no hablo en farsi, no hablo el idioma que se habla en Irán, ellos no hablaban en español, tampoco hablaban inglés. Y gracias a eso pues me pude hacer un poco el despistado y bueno, pues salir de ahí ileso, ¿no? Yo sabía de gente que pues les habían requisado todo, la fotografía, las cámaras, los ordenadores. Entonces, bueno, vives momentos muy extremos, complicados, que te hacen plantearte qué sentido tiene lo que estás haciendo y qué hago aquí. Totalmente, me lo puedo imaginar. Si es que te preguntaba por lo de la fecha porque estuve en Dhaka, creo que fue a finales de 2014 y fue uno de los viajes que más me impactó porque cuando salimos del aeropuerto, en el autobús en el que íbamos, llevábamos pues como 2 guardas armados con metralletas. Y coche de policía delante y coche de policía detrás, hasta el hotel. Porque había habido precisamente pues revueltas, atentados, etcétera, etcétera, en los últimos meses. Atravesar un lugar que está en esas condiciones políticas y sociales, andando y desprotegido, digamos, pues tiene que ser una cosa chocante. Pero bueno, me alegro que... Claro, me alegro de que al final no ocurriese nada más, que todo quedase en susto. Claro. Y que estés entero y puedas contarnos ahora. Estamos aquí compartiendo este podcast. Imagínate y dónde dormir. Claro. Porque, claro, cruzar Bangladesh andando en esas condiciones, generalmente nosotros prestamos atención al día porque la noche la pasamos siempre en un sitio seguro, un hotel, una casa, pero vas caminando y se hace de noche. ¿Dónde duermes? Ya. Vaya experiencia, Nacho. Bueno, después de esta vuelta al mundo caminando, lo siguiente que hiciste fue unir los 5 continentes a nado y esta vez fue por la protección de los océanos, en este caso, ¿no? ¿Qué tal fue esa experiencia?
Bueno, pues fue muy bien, puesto que estamos aquí hablando de ella. Y tuvo un gran impacto, la verdad. Bueno, efectivamente, no había tenido suficiente con la Vuelta al Mundo caminando y a mí es lo que me apasiona. O sea, yo, de lo que te contaba antes, lo que me costó fue dar ese primer paso, pero una vez que he descubierto qué es lo que a mí me apasiona en la vida y mi propósito, la misión a qué he venido al mundo, pues bueno, eso te da una fortaleza y una motivación extras. Entonces había dado la vuelta al mundo caminando, pero si ves un globo terráqueo, pues es un planeta azul, casi más del 70% es agua. Y a veces me preguntaban, bueno, y sí, diste la vuelta al mundo caminando, pero ¿qué hiciste con el océano? Digo, pues sí, tuve que coger 2 aviones, uno de Sydney, Australia, a Santiago de Chile sobre el Pacífico y otro de Nueva York a Lisboa sobre el Atlántico. Y yo tenía esa deuda pendiente, tenía como esa espinita, ¿no? Con el océano, con cerrar el círculo, con completarlo. Y luego pues me puse a investigar, me puse a estudiar. Yo hago mucha investigación, soy muy autodidacta y empiezas a darte cuenta de que los océanos son los grandes desconocidos. Nosotros somos seres terrestres, somos seres de tierra. La línea de la costa, la orilla, marca la frontera con un mundo desconocido. Sí. Psicológicamente, los miedos atávicos, la fauna. Entonces, y luego la importancia del océano para nuestra salud. Es fuente de alimento. Fíjate que pensamos que el pulmón del planeta es el Amazonas. Todo el mundo lo dice. El pulmón del planeta es el océano. Emite muchísimo más oxígeno a la atmósfera y capta mucho más CO2 que el Amazonas. De hecho, como consecuencia del CO2 que estamos largando a la atmósfera, como consecuencia de nuestra actividad económica, industrial, eso está provocando la acidificación del agua de los océanos, que se traduce en fenómenos que todos hemos visto, como el blanqueamiento de los corales en las barreras de coral de Australia, o que especies como los crustáceos pues tengan problemas para fabricar sus conchas, en fin. Te vas dando cuenta de la importancia del océano en un planeta que es azul, que debería ser planeta agua en vez de planeta tierra. Así que empecé a soñar en una nueva expedición, en cambiar de medio, y dije, ostras, y unir los continentes nadando. O sea, a mí se me ocurren sueños o aventuras que me parecen imposibles y luego ya voy buscando la manera de hacerla realidad. Así que te puedes imaginar que el primer día que me tiré a la piscina a nadar, nadé 100 metros, que son 4 largos, y dije, bueno, creo que hay que entrenar un poco. Y así fue, efectivamente. Entonces, bueno, durante 2 años estuve entrenando. Cuando ya tenía buena técnica, un buen estilo, porque el agua es un medio completamente diferente, pues me convertí en pez. Pasé de ser caminante a ser pez. Y donde veía agua, me tiraba a nadar. En ríos, en el mar, en lagos, pum, 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 pum. Nadé 2.500 kilómetros, que se dice rápido. Y uní los 5 continentes con 5 travesías en distintos lugares muy remotos del planeta, distintos ecosistemas marinos, para lanzar este mensaje de conservación de los océanos. Qué aventura más interesante y qué bonito esto que dices, ¿no? Te imaginas una aventura que además es una cosa que parece tan imposible y acabarlo haciendo realidad. Bueno, Nacho tiene 2 libros, ha publicado 2 libros sobre estas 2 grandes aventuras. El primero, Libre y Salvaje y la gran aventura de la Vuelta al Mundo a pie, que narra esa vuelta al mundo caminando en 3 años. Y su segundo libro, La llamada del océano, que narra esta Expedición Nemo, ¿no se llamaba? Efectivamente, Expedición Nemo, sí. Uniendo los 5 continentes a nado. Mira, dame un segundito. Te enseño las portadas, Libre y Salvaje. Y aquí está Jimmy. Ah, es verdad, está Jimmy en la portada. Ahí está el carrito. Sí. Este es Libre y Salvaje, que va por la 7ª edición. Y este es el de La llamada del océano. Es el que tengo yo, que además firmado, por Nacho Dean. Ahí lo tengo en casa, vamos ya. Qué guay, qué ganas tengo de leerlo y también el conseguir el primero y leerlo también porque bueno, de verdad tienes que tener una cantidad de anécdotas y de historias y de aprendizaje en ese trayecto que estoy deseando leerlo y saberlo todo más a fondo. Bueno, mi última pregunta que te voy a hacer es, ¿qué fue lo primero que hiciste cuando llegaste a casa? Después de esa vuelta al mundo caminando, ¿qué fue lo primero que hiciste? Que habías echado de menos y dijiste, ¿qué ganas tenía de volver a hacer esto? Pues darle un abrazo a mis padres. Eso fue Qué bonito, me lo imaginaba. Sí,
dar un abrazo a mis seres queridos. Fíjate que muchas veces, joder, pues echarías de menos la tortilla de patata, el jamón serrano, una paella, una cama. No echaba de menos nada de eso, la verdad. Si acaso, la ducha, que es un privilegio apretar un botón y que te caiga agua encima. Eso en todo caso. No. Pero lo que más echaba de menos era la parte emocional, la parte afectiva, sí. A mis seres queridos. Lo más difícil... Claro, que estar solo 3 años... He conocido miles de personas, pero estar lejos de los tuyos en los momentos buenos y en los momentos difíciles, en los momentos malos también. Eso es difícil. Y luego el viaje no lo hace solo quien se va, lo hace también quien se queda. Entonces te das cuenta de que la noción del tiempo es muy diferente cuando estás viajando que cuando estás aquí. Aquí 3 años es una eternidad. Cuando estás viajando, 3 años pasan volando porque cada día es diferente, estás conociendo gente nueva, viviendo experiencias. Te pasan muchas cosas, claro. Te pasan muchísimas cosas y tienes la sensación de estar como un niño. Sí. Pero el que se queda aquí 3 años es una eternidad. Qué gran verdad eso. Sí. Entonces, eso es lo que más tenía ganas, de volver a estar con los míos y al final de las cosas importantes. Hay una película con la que a veces me asocian, se llama Into the Wild, hacia rutas salvajes. Sí. La he visto. Entonces Qué te das maravilla. cuenta al final, bueno, mi historia es diferente porque mi final es feliz, pero al final él se da cuenta, antes de morir, de que se come esas patatas salvajes que son venenosas, pues se da cuenta de que lo importante son los seres queridos y es compartir las cosas. Muchas veces la soledad tiene un punto adictivo, ¿no? Porque te acostumbras a hacer las cosas a tu ritmo, pero te adentras por una senda en la que vas viviendo muchas cosas, pero no las compartes. Entonces te das cuenta de que la gracia de la vida está en compartir las cosas. Y ese es también el motivo por el que hago estas expediciones públicas, por el que cuando regreso, pues quiero devolver a la sociedad y a las personas a lo que la vida me está dando, porque creo que puede ser muy inspirador y puede serle útil a otra persona pues que a lo mejor esté en un momento de indecisión, de depresión, de dudas, en fin, que puede ser arrojar un poquito de luz, ¿no? Y esa es un poco también mi misión, eso. ¿no? Compartir. Y bueno, ahora estás preparando tu siguiente expedición, esta vez más cerquita, imagino que ya sí tendrá a tu familia más cerca, pero también con un trasfondo muy importante. ¿Cuál es esa siguiente aventura en la que te vas a embarcar? Estoy preparando la primera expedición científica y divulgativa navegando a vela alrededor de España. Comenzamos en septiembre del presente año 2022 en el País Vasco y vamos a ir recorriendo durante 9 meses, que es un año escolar, hasta junio de 2023, todo el litoral de España, la península, el archipiélago canario y las Baleares. Tiene un pilar científico, vamos a documentar todo el tema de los plásticos y microplásticos con la Universidad de Cádiz, que es una institución referente a nivel internacional, y vamos a hacer divulgación, vamos a hacer ciencia ciudadana. Queremos acercar la ciencia a la sociedad. Por eso vamos a ir a lo largo de todo el litoral haciendo limpiezas de playas, dando charlas en colegios, invitando a gente al barco y desde ya te invito, sabes que estás invitadísima a venir. Ya sabes que estaré allí la primera. y bueno, pues eso, queriendo no solamente el componente de aventura, sino también que tenga un impacto, en este caso, bueno, pues por el medio ambiente, por los océanos, y ya no es tanto el reto deportivo o la hazaña, como fue las anteriores expediciones. Ahora el objetivo es hacer un movimiento, hacer una comunidad. Si queremos realmente cuidar el medio ambiente y los océanos, los mares, pues es necesario que todos hagamos pequeños gestos en nuestro día a día para tener unos océanos más saludables. Qué importante ese aspecto de divulgación, especialmente viniendo de alguien como tú que ha podido vivirlo, que ha aprendido tanto en esa aventura, es que ahora puedas compartirlo
con la gente y sobre todo con las generaciones más jóvenes, ¿no? Que al final son a quienes van a heredar este planeta y quienes van a tener que cuidar de él. Claro, bueno, eso nos une. Bueno, al final creo que es un placer poder compartir estas historias y estas cosas con la gente. Es de las partes más bonitas de viajar, yo creo, las historias que podemos contar después y el conocimiento que podemos compartir. Así Eso que es. millones de gracias de verdad por estar aquí y compartirlo conmigo y con los oyentes, pero sobre todo por tu labor divulgativa para con la sociedad. Pues muchas gracias, Anita. Ha sido un placer. Gracias por brindarme este espacio de conversación, de compartir y también, bueno, pues darte las gracias porque es algo a lo que tú te dedicas también, ¿verdad? A compartir tus experiencias, tus aprendizajes y a poder ayudar a aquellos que también quieren emprender un viaje o tomar decisiones vitales. Claro que sí, seguiremos compartiendo, seguiremos en contacto. Muy pronto espero poder visitarte en esa próxima expedición. Y nada, seguid a Nacho en redes sociales, Nacho Dean. De verdad, solo tiene cosas buenas que contar y que compartir, interesantes. Una persona con conocimiento y con muy buenas intenciones. Así que nada, nos vemos por redes, Nacho. Muchísimas gracias y hasta muy pronto. Muchas gracias, Ana. Hasta pronto.